Hoy tenemos un servicio especial, y ese servicio especial es porque estamos celebrando, o queremos celebrar más bien, aquellos que han pasado un proceso, digamos, han terminado un proceso o un ciclo escolar. Y eso es para estar agradecidos con Dios y para celebrarlo también, porque se terminan los ciclos, ¿verdad? Se terminan los procesos e inician otros más. Y queremos hablar un poco acerca de eso. Queremos hablar acerca del gozo que nosotros tenemos al alcanzar esos premios. Así que yo voy a pedirle que usted me acompañe en su Biblia en Filipenses capítulo número 3, versículos del 12 al 14. Ahí vamos a estar hablando. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Así que busquen su Biblia y cuando lo tenga me dice amén. ¿Qué le parece? Cuando usted ya tenga Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Hoy vamos a aprender a ver en la Biblia, ¿verdad? A buscar los pasajes que no traje en la presentación, pero Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirle que el apóstol Pablo utilizó y se valió de muchas experiencias de la vida cotidiana para hacer analogías y tratar de trasladar el evangelio a las personas que estaban alrededor de él, ¿sí? Y en las diferentes cartas nosotros podemos ver eso. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se narra la historia del momento en que él llega a una ciudad de Grecia, él aprovecha el hecho de ver el panteón griego y ver un monumento que decía al Dios no conocido. Entonces aprovecha ese momento para poder transmitir el evangelio. Cuando habla en la carta de los Efesios, él está preso en Roma y él está observando, digamos, a un soldado, y él toma toda la armadura del soldado para hablar acerca de la armadura de Dios. Entonces él está utilizando esos medios. Cuando está en Corinto, él está observando, está en alguna región, él está observando que hay juegos, que hay justas deportivas, y él utiliza eso para poder hacer una analogía acerca del correr en la vida, de alcanzar el premio, de golpear al aire, y él utiliza todos estos medios para poder transmitir el mensaje del evangelio. Y eso nos habla a nosotros también, que nosotros podemos utilizar, digamos, las circunstancias de nuestras vidas para transmitir el evangelio de Jesucristo a otras personas, ¿sí? Utilizar lo que está sucediendo, utilizar lo que pasa en el medio para poder transmitir el evangelio. Por supuesto, eso es importante, aprender a transmitir el evangelio de Jesús. Y en base a eso, yo quiero que usted ponga su mente en que Pablo utiliza esas analogías para poder transmitir el evangelio. Y a través de eso vamos a aprender algunos principios que nos van a ayudar para poder alcanzar metas y gozarnos en eso, y poderle dar la gloria a Dios en los triunfos que estamos teniendo. Así que vamos a ver algunos aspectos. Son 5 aspectos que queremos ver. El primero de ellos es que para correr con gozo se requiere una conciencia sincera. Se requiere que nosotros seamos honestos en lo que estamos viviendo, en el proceso que estamos viviendo el día de hoy. Filipenses capítulo 3, verso 12, en la primera parte leímos: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo está viendo su condición actual y él está analizando lo que está pasando a su alrededor, y él está diciendo: no lo he alcanzado todavía, no he llegado al lugar donde debería de estar, no he alcanzado esa perfección,
Por supuesto, el apóstol Pablo está hablando acerca de su llegada con el Señor. Recordemos que una de las palabras del apóstol Pablo era: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para él la meta era poder estar con el Señor. Era su principal meta, llegar con el Señor. Él decía: si yo muero en este momento, yo salgo ganando, porque llego con el Señor. Pero si eso no sucede, entonces, y permanezco en esta tierra, tengo que vivir por Cristo. Tengo que compartir a Cristo. Y esa era la meta del apóstol Pablo. Entonces él está hablando acá que él todavía no lo ha logrado, ni todavía lo ha alcanzado todo. Y yo creo que en esta vida nosotros no logramos todo, ni alcanzamos todo tampoco, ¿sí? Sino estamos trabajando y estamos caminando en ese proceso de poder alcanzar y poder llegar a las metas que nos hemos trazado. Cada año, mire, cada inicio de año, nosotros entregamos aquí una hoja de metas y propósitos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Y algunos la llenamos al principio de año, la guardamos tan bien que ni nos acordamos que existe la hoja, ¿verdad? Ya no nos acordamos que nos hicimos metas, propósitos para cada año. Hay situaciones que, digamos, las alcanzamos porque estamos dentro de un sistema que nos permite alcanzarlo, como el sistema educativo. Hay quienes se gradúan, logran subir el nivel, digamos, salir de nivel preprimario, primario, básicos, o salir de una carrera universitaria, porque hay un sistema que nos está empujando y nos está exigiendo que tenemos que salir, ¿sí? Entonces, pero si no tuviéramos este sistema, digamos, al cual tenemos que inscribirnos, pagar y hacer un proceso, quizá nosotros no alcanzaríamos algunas metas, porque se nos olvidan, se nos van olvidando con el tiempo. A estas alturas, estamos hablando del último mes del año 2023, tenemos pocos y vagos recuerdos de las metas que nos pusimos al inicio del año. Se nos olvidan, se nos van olvidando. Aquellas que no están incluidas dentro de un sistema, dentro de un proceso, las vamos dejando, ¿sí? Como bajar de peso, por ejemplo. Subir de peso. Más fácil subir, ¿verdad? A eso se cumple más fácil. Pero eso se nos va olvidando. Y cuando nos recordamos decimos: después empiezo ahora, en enero, el lunes 2024, en el 2024. Bueno, entonces se necesita una conciencia sincera para saber en la posición en la que me encuentro ahora. Para que yo pueda alcanzar mis metas, debo reconocer en dónde me encuentro situado ahora. Si yo me puse una meta de llegar, digamos, hacia aquel lugar, yo tengo que saber en dónde estoy. Si estoy al inicio, si estoy en un cuarto, si estoy a la mitad, si estoy en 3/4 o si ya llegué a mi meta. Tengo que estar consciente en qué nivel del proceso yo me encuentro. Eso es importante para poder alcanzar las metas. Por eso se recomienda que cuando alguien se establece un propósito, una meta, trate de mantenerlo escrito y en un lugar visible para que uno pueda enfocar y saber lo que uno tiene que hacer. Pero lo segundo que quiero que veamos es que para alcanzar el premio se requiere un esfuerzo máximo. Y el apóstol Pablo, en el verso 12 de Filipenses, en la segunda parte, dice: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Él está diciendo: yo continúo, yo sigo adelante, yo sigo corriendo esta carrera para ver si logro llegar a lo que el Señor me ha dado, a lo que el Señor me ha prometido. Entonces él empieza el apóstol Pablo, entonces ahorita empieza él a decir: bueno, no lo he alcanzado todo, no soy perfecto, no lo conozco todo, sino que voy a seguir aprendiendo, voy a seguir creciendo, voy a seguir corriendo y voy a seguir caminando. Voy a continuar hasta que llegue a la meta suprema. Nosotros como cristianos sabemos que la meta suprema para nosotros es estar con Cristo. Pero mientras ese tiempo llega,
Nosotros tenemos que continuar en esta tierra. No podemos aislarnos de esta tierra, no podemos aislarnos de este mundo y no podemos hacernos los desentendidos de lo que sucede en este mundo, y tenemos que seguir avanzando. El apóstol Pablo aquí ya hace una comparación. Yo quiero leerles en 1 Corintios capítulo 9, 24. Él hace esta analogía y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y entonces da un consejo y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: sean competitivos, no sean conformistas, no caigan en el conformismo, sino traten de llegar a la meta y traten de llegar primero. Traten de hacerlo de la mejor manera. Traten de hacerlo bien. Y yo creo que este es un principio que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, porque a veces nosotros tenemos el concepto de que cuando hacemos cosas, no importa cómo salgan, ¿verdad? Hagámoslas y no importa cómo salgan. Y especialmente cuando lo hacemos para Dios, a veces decimos: como es para Dios no importa. Y yo digo: wow, debería de ser mejor, ¿verdad? Como es para Dios, deberíamos de ponerle todo el sentido y todo el corazón. Pareciera como que Dios aceptara cualquier cosa, y perdón lo que lo voy a decir así, pero cualquier basura que hagamos, pensamos que Dios la debería de aceptar. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos que Dios, cuando pedía un sacrificio, lo pedía que el cordero fuera perfecto. Eso significa que todo lo que ofrezcamos para el Señor tiene que ser bien hecho. Eso significa que cuando emprendamos algo, tratemos de hacerlo bien hecho. Si nos dedicamos a un negocio, a un comercio, hagámoslo bien, demos el mejor servicio, demos el mejor producto, demos lo mejor, ¿sí? Hagámoslo bien hecho. Yo recuerdo que en un libro que yo leí, había, siempre hay épocas, donde los aparatos eléctricos se venden más que en otras épocas. Y había una empresa que había llegado como a su producción máxima y seguían llegando, pedidos. Entonces el gerente de ventas se le ocurrió decirle a los de producción: ustedes mándenlo como sea. Mándenlo como sea. Después recibimos el reclamo y le hacemos el cambio. Pero eso es una manera mediocre de pensar, porque están mandando productos equivocados y de repente tal vez uno recibe uno de esos productos, ¿no? ¿No le ha pasado que a veces uno recibe productos que uno dice: wow, está peor de lo que yo tenía? Mejor me hubiera quedado con el viejito, ¿verdad? Que me estaba funcionando mejor, pero este que adquirí no funciona para nada. Y uno va y reclama, y los reclamos se hacen largos, engorrosos y problemáticos. Pero un hijo de Dios tiene que aprender a dar lo mejor en todo lo que hace. Sea un producto, sea un servicio, sea un esfuerzo, la calidad debe ser extraordinaria, debe ser lo mejor. Tenemos que poner lo mejor de nosotros en lo que estamos haciendo. Entonces tenemos nosotros que esforzarnos al máximo. Tenemos nosotros que dar lo mejor de nosotros. No podemos dar lo peor, ¿verdad? Normalmente cuando uno está estudiando dice: con 60 es suficiente. 61 ya es vanidad. De verdad, alguna vez tuvo que haber escuchado ese dicho, ¿verdad? 60 es suficiente, de ahí en adelante todo es vanidad. Pero eso se llama ser mediocres. Tenemos que esforzarnos por ser lo mejor, por dar testimonio de Jesucristo, porque la gente no solamente te está viendo a ti, está viendo a Jesucristo a través de ti. Entonces tenemos que dar el esfuerzo máximo. Imagínate que Jesús hubiera dicho: ay, no, solo me voy a medio clavar en la cruz. Jesús lo dio todo por nosotros. No se reservó nada. Lo dio todo, lo mejor de lo mejor. Dios Padre no mandó a un ángel a ser sacrificado, sino mandó lo mejor, a su Hijo Jesucristo, para ser sacrificado. Eso nos da un ejemplo de la calidad de Padre que tenemos y lo que Él espera de nosotros, que nosotros demos lo mejor. Número 3, para ganar el premio se requiere concentración absoluta.
En el verso 13 de Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, a lo que está adelante. Y esto es importante porque esto nos habla de nosotros estar superándonos continuamente, de tener metas continuas. Alcancé una, entonces tengo que poner otra para poder encontrar o poder darle sentido o propósito a nuestra vida, para poder dar ese propósito a nuestra vida. El apóstol Pablo decía: ya alcancé esta meta, pero no me voy a quedar simplemente en esta meta, conforme o sentirme conforme solamente con esta meta, sino que voy a seguir adelante. Voy a ir más al adelante. Y de esto pues está bien, me voy a olvidar, porque algunas personas se quedan atascadas en los triunfos pasados y hablan de los triunfos pasados como que fueran ahora, ¿verdad? Eso nos pasa a veces aquí en la iglesia, ¿verdad? Con los cantos, con los himnos. El día de ayer estábamos recordando en una reunión que teníamos con unos pastores acerca de los himnos, ¿sí? De los himnos, y tal vez algunos ni siquiera conocieron que habían himnarios en las iglesias. Pero en las iglesias tradicionales, bueno, creo que en las iglesias tradicionales todavía cantan himnos, pero nosotros en la iglesia Lluvias de Gracia, quiero contarle que cantábamos himnos. A mí me gustaba mucho el servicio que teníamos domingo en la noche, porque se cantaban himnos, me gustaban los himnos. Y entonces a veces nos quedamos como trabados ahí, ¿verdad? Y decimos: ay, ¿por qué no seguimos cantando el himnito ese, verdad? ¿Por qué no seguimos cantando el himno? Nosotros podemos seguir cantando esos himnos, pero eso va a limitar nuestro alcance en el evangelismo hacia la juventud. Entonces yo no debo quedarme viviendo de las glorias pasadas, sino debo proyectarme hacia lo que está adelante. Pero algunos nos quedamos atrapados en el pasado, en las glorias pasadas, en los triunfos pasados, ¿sí? En lo que sucedió hace muchos años atrás. Nos quedamos atascados ahí en ese lugar. Y mire, esto es así. Un médico no se puede quedar solamente con el título que obtuvo en la universidad. Año con año tiene que actualizarse. Hay medicinas nuevas, hay medicinas que salen del mercado, hay medicinas que entran, que son de mayor beneficio para el paciente. Entonces no se puede quedar solo en el pasado, ¿verdad? Recetando solo aspirinas para el dolor de cabeza. Tiene que actualizarse y ver lo que viene delante. Y nosotros es igual, no podemos quedarnos atascados solamente en los triunfos que estamos obteniendo el día de hoy. Hoy disfrútelo, hoy gócelo, hoy alégrese, pero proyéctese. Vea lo que está delante, vea lo que sigue, vea lo que continúa. El apóstol Pablo decía: una cosa hago. Él tenía un enfoque, una concentración, ¿verdad? ¿Usted ha conocido personas que hacen muchas cosas a la vez? Yo he conocido personas que se cambian de carrera, de verdad, como cambiarse calcetines. Todos los días cambian de carrera. Hoy están en una carrera, mañana están en otra, pasado están en otra, y no se definen. Hay personas que cambian de trabajo de la misma forma. Hoy están en un trabajo, mañana están en otro y luego están en otro. No se dan cuenta que eso les perjudica a la larga, porque proyecta una inestabilidad y después nadie lo va a querer contratar. Pero el apóstol Pablo decía: una cosa hago. Yo hago una cosa y luego proyecto otra. Bueno, era hombre, ¿verdad? Y usted sabe que los hombres no podemos hacer más de una cosa a la vez, ¿sí? Mire, pues, le voy a dar un ejemplo. Yo cuando me sirvo café y voy de la cafetera, donde está la cafetera, al comedor, si me hablan y contesto, ¿sabe qué pasa? Boto el café. De verdad, boto el café. Porque me tengo que concentrar en llevar esa taza de café. Así somos los hombres. Hacemos una cosa a la vez. Nosotros terminamos un ciclo, iniciamos otro ciclo, terminamos un ciclo, iniciamos otro ciclo. Entendemos que las mujeres son diferentes, son multifunciones. Ellas pueden hacer muchas cosas a la vez. Está cocinando, tiene al niño cargado, le está dando de mamar, cocinando y contestando el teléfono. Es cierto, de verdad. Hacen varias cosas a la vez. Nosotros nos cuesta un poquito más. Por eso Pablo decía: una cosa hago. Una cosa a la vez.
Cuando termino esta, entonces inicio la otra. Y esto es importante para obtener éxito. Para que nosotros podamos cumplir nuestros propósitos y nuestras metas, aprenda a hacer algo y termínelo. Inícielo y termínelo. Y luego continúe con otra cosa. Luego proyéctese a otra cosa. Pero lo otro que hacía es dejar atrás el pasado. Y esto me gusta porque algunos nos quedamos atascados en el pasado, ¿sí? En las cosas buenas y en las cosas malas. A veces nos quedamos más en las malas que en las buenas, ¿verdad? Es más seguro que recordemos los momentos de dolor que los momentos de éxito, ¿sí? Es más seguro que recordemos los momentos que nos causaron dolor que los que nos causaron placer. Si usted va de viaje y se le pierde una maleta y disfrutó el viaje a pesar de que se le perdió esa maleta, estoy seguro que cuando regresa la primera historia que cuenta es que se le perdió la maleta. Sí, porque así somos. O sea, normalmente estamos enfocados en lo negativo más que en lo positivo. Y algunos nos quedamos atascados en ese pasado, malo o bueno, y no continuamos adelante. Para obtener el éxito en cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que fijarnos en lo que está adelante. Ya olvídese de lo que pasó atrás. De verdad, bueno o malo. Si fue bueno, gloria a Dios, dele gloria a Dios. Y diga qué bueno que eso sucedió, pero necesito proyectarme más. Y si fue malo, diga, bueno, el Señor ha hecho nuevas todas las cosas en mi vida. Y empiece a caminar de nuevo. Empiece a caminar de nuevo. Levántese. En Lucas 9:62 dice la palabra: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nos está diciendo que no hay que ver para atrás. Una persona que ara tiene que ver el punto a donde tiene que llegar. Porque si está viendo para atrás, no sabe hacia dónde se está dirigiendo, y el surco que va a hacer lo va a hacer torcido. Porque siempre se ara con el punto de referencia hacia donde se quiere llegar. No se ara con el punto de inicio de donde partimos. Si no, no vamos a arar bien la tierra. Vamos a hacer un surco torcido para sembrar. Por eso es que dice: aquel que pone la mano en el arado tiene que ir viendo hacia adelante y no puede voltear a ver atrás. Tiene que olvidar ya esas cosas pasadas y enfóquese en las cosas que están presentes, que están hacia adelante. Número 4, alcanzar la meta requiere una motivación apropiada, ¿sí? ¿Por qué deseo yo alcanzar esas metas? En el versículo 14 de Filipenses 3, el apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía claro lo que iba a suceder con él. Él decía: ya estoy a punto de partir. Y de hecho, cuando le escribe a Timoteo, él le dice: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice: y por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él decía: ya corrí todo lo que tenía que correr, terminé como debía de terminar, he acabado la carrera, ya no me espera nada más que esa corona de justicia que Dios tiene preparada para mí. Pero él tenía claro ese propósito, hacia dónde quería llegar. La pregunta es: ¿nosotros tenemos claro hacia dónde queremos llegar? ¿Tenemos claro lo que queremos hacer? A veces nos cuesta de veras proyectar nuestra vida hacia adelante. Si yo te hiciera la siguiente pregunta, ¿cómo responderías? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Dentro de 5 años, ¿cómo te ves? ¿Más viejo, panzón? No, pero ¿cómo te miras dentro de 5 años? ¿En dónde estás posicionado? A veces nos cuesta tener esa proyección de vida, porque nosotros vivimos solamente el hoy y el ahora. Es cierto que la Biblia dice que uno no debe afanarse por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán, sino que vivamos el día y que le pidamos al Señor, porque Él tiene la capacidad de proveer lo suficiente para cada día. Pero también nos habla que nosotros debemos aprender a planificar nuestros pasos, y Él se va a encargar de ordenarlos. Eso significa: proyéctese hacia adelante, usted haga la proyección, y en esa proyección Dios se va a encargar de ir alineando las cosas. Si su proyección no está conforme al propósito de Dios, lo más seguro es que Dios le cambie los pasos hacia otra dirección.
Pero si están alineados al propósito de Dios, lo que Dios va a hacer es abriendo puerta tras puerta tras puerta para alcanzar la proyección que usted está haciendo en su vida. Por eso es importante que nosotros tengamos motivaciones apropiadas para poder avanzar hacia adelante, para poder proyectar nuestra vida hacia adelante. Necesitamos estar sabiendo que algo Dios quiere con nosotros, que algo Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero número 5, recuerda que al alcanzar la meta tienes que ser agradecido. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. En todo lo que hagamos, aprendamos a darle gracias a Dios. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice la escritura: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, aquí nos habla de dar gracias en todo lo que hacemos. En cada fase de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Si alcanzamos ahorita un nivel académico, alcanzamos un título, debemos aprender a darle gracias a Dios. ¿Y sabe cómo le damos gracias a Dios? Cuando nosotros rendimos nuestros éxitos a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestros éxitos a Él. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Él está hablando acerca de obtener premios, pero dice: aquel que quiere alcanzar algo tiene que aprender o tiene que saber que algo tiene que sacrificar, ¿sí? Un profesional tiene que sacrificar muchas horas. El día de ayer, hablando con una persona, él estaba hablando acerca de su privado. Cuando hizo su privado, él lo decía porque decía: yo tenía muchas inseguridades para hacerlo, no me sentía capaz, tenía mucho miedo de enfrentar esa situación, como a veces nos pasa a muchos cuando nos toca enfrentar situaciones similares, y no lo quería hacer. De hecho, trató de buscar si lograba hacer algún trabajo para evitar el examen final, y perdió un año tratando de hacerlo y se dio cuenta que no lo iba a lograr. Entonces dice: me tengo que enfrentar a esto, tengo que enfrentar esta situación. Y entonces dice: me pedí vacaciones en mi trabajo y estudiaba. Dice: me levantaba a las 8 de la mañana a estudiar hasta acostarme a las 2 de la mañana leyendo. Sacrificó todo su tiempo porque tenía una meta y tenía un propósito, que era su examen privado. Y el apóstol Pablo dice: el deportista, aquel que lucha, de todo se abstiene. Y luego sigue diciendo: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Yo no sé si usted se recuerda, o si supo, o si sabe, pero antes de que se inventaran las medallas que dan en las Olimpiadas, que ahora entregan una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, se daban una corona de laureles, ¿sí? Por eso se dicen los laureados, ¿verdad? Porque eran los que habían triunfado. Y entonces le daban esa corona de laureles. Y la corona era fresca, ¿verdad? Recién hecha de laureles, se la ponían en la cabeza para reconocer el éxito. Pero ¿qué pasa con los laureles al pasar el tiempo y estar cortados ya de su árbol, de su raíz? ¿Qué pasa con eso? Se seca, ¿sí? Sirve como condimento, dice. Pues sí, se rayaban las mamás, ¿sabes? Nos falta un condimento, le iban a arrancar una hoja a la corona. Pero el apóstol Pablo decía: esta corona se corrompe, se destruye. Esta corona se arruina. Yo recuerdo que, bueno, para los que no saben, mi papá fue un deportista muy famoso en Guatemala hace muchos años, y él acumuló muchos premios. Y en una oportunidad yo vi una caja llena de trofeos oxidados, porque todo eso se acaba. Todo eso se deteriora. Pero el apóstol Pablo decía: nosotros corremos para obtener una corona incorruptible. Y quiero decirte que cuando nosotros dedicamos nuestros triunfos al Señor, nosotros le estamos dando incorruptibilidad a nuestros éxitos, porque estamos reconociendo que no depende de nosotros, sino depende de Dios.
Y cuando nosotros ofrecemos esos títulos, ofrecemos esos momentos de triunfo, de gloria a Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Recreando lo que sucederá en el cielo cuando estemos con Él. En Apocalipsis capítulo 4, verso 10 dice: los 24 ancianos se postraban delante de Él, del que estaba sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que los ancianos llegaron delante de Dios, del Padre, y empezaron a entregar sus premios delante de Dios, para decirle: Señor, tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Eres el único digno. Y eso nos hace a nosotros siempre mantener una perspectiva de humildad, saber que si logramos un éxito no es solamente por nuestras capacidades académicas, sino porque Dios está con nosotros, porque el Señor nos ha dado esa gracia, esa capacidad, ese don, ese talento ha venido, ha sido provisto de parte de Dios. Él lo ha hecho de esa manera, Él lo ha hecho de esa forma, y por eso estamos agradecidos con Él, y por eso debemos nosotros aprender a rendir nuestros triunfos delante de Él. Y en esta oportunidad, nuestros triunfos académicos delante del Señor. No importa el grado que hayas obtenido, puede ser que hayas salido de preprimaria, o hayas salido de primaria, o hayas cursado el ciclo básico, o hayas terminado tu ciclo diversificado, estés obteniendo tu título universitario, o estés obteniendo un posgrado, en una maestría o un doctorado. Siempre recordar que es Dios el que nos da esas capacidades para poder llegar a ese éxito y poder entregarlo delante del Señor. Nosotros tenemos que aprender a gozar y a celebrar los triunfos que tenemos, ¿sí? No sentirnos avergonzados, al contrario, porque eso le da gloria a Dios. Cada vez que nosotros tenemos un triunfo, la gloria es para el Señor, y nosotros disfrutamos de lo que Él nos permite tener en esta tierra. Así que gózate, celebra el triunfo que has logrado, pero recuerda también que ese no es el final del camino, que la vida continúa y tú tienes que seguir también cosechando éxitos para la gloria del Señor. Sigue avanzando, no te duermas en tus triunfos, no te duermas en el pasado, sino sigue avanzando y proyecta nuevas metas y lucha para alcanzar esas metas, y cuando las alcances recuerda de darle la gloria a Dios y llevar tus triunfos al Señor.